Señor, tú eres verdadero y fiel, Dios mío. Tú eres justo, Padre Santo. Tú eres perfecto. Gracias, Señor. Gracias por esta grata, Señor, y maravillosa oportunidad de poder venir otra vez, Señor, aquí a tu casa, Señor, para alabarte y glorificarte con todos nuestros corazones. Señor, bendice cada alma, Señor, que se decida, Señor, en esta tarde para buscarte, Señor, y ayúdanos a llenarnos de tu palabra, de tu gozo, de tu paz, Señor, y alabarte, Señor, con todo el corazón, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, el honor y el imperio por los siglos de los siglos, porque tuyos son y tú te lo mereces, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amado. Amén y amén. Wow, gloria a Jesús. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Nosotros solamente somos sus servidores. Él es el Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Hermanos, recuerden de que estamos memorizando el texto bíblico, lema del año. Yo quiero preguntar si algún hermano o hermana ya se lo sabe de memoria. Aquí los jóvenes que son más inteligentes. Amor, yo no joven. Bueno, yo quiero que leamos, si en caso no lo sabemos todavía. Yo sé que hay muchas cosas a veces que tenemos que hacer, pero hay que memorizar un poco, amén. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Memoricémoslo y que se quede aquí en nuestro corazón esta palabra, que todo lo que pasa, todo lo que estamos haciendo es para la gloria del Señor y debemos darle gracias a Dios en todo tiempo, amén. Bienvenidos todos los hermanos que estamos ya acá en la casa del Señor, a los hermanos que nos ven por Facebook, por vía Zoom, que Dios les bendiga allá en sus casas. Dejen de cocinar, dejen de hacer sus cosas. Este es el momento para exaltar el nombre del Señor. Vamos a alabarle, vamos a exaltar su nombre y nuestra mente tiene que estar positiva y puesta siempre en el Señor. Ahora no es tiempo de pensar que dejamos en la casa, que lo hicimos o que tenemos que hacer, no. Este es el momento del Señor. Dejemos aquí todas nuestras cargas a los pies de Cristo, que alabando y exaltando el nombre del Señor, todas esas cosas se van a ir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar nuestro coro de bienvenida, démonos la mano, un puñito, y luego vamos a alabar con gozo. Si usted quiere danzar, quiere saltar, quiere adorar al Señor, aquí hay libertad. Amén. Así que adelante, hermanos. ¿Cuántos creen que en su presencia somos libres de toda aflicción? A ver, vamos a alabar al Señor. A ver. ¡Exaltamos, Señor, exaltarte! Que tú me diste
Declaramos, Señor, que no temeremos, aunque un ejército esté con nosotros, aunque cambie contra nosotros, porque tú estás con nosotros, Señor. Exaltamos, Señor, exaltamos. Te alabamos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré.
pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, Señor. Manda de tu lluvia, Señor. Toca nuestras vidas, Jesús. Transfórmanos, Señor. Sana nuestras heridas, Señor. Restauranos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu. Envía tu fuego, Señor. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu. Envía tu fuego, Señor. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, Señor. Visita mi vida, dándome, Señor. Dios manda lluvia. Derrama tu Espíritu, Señor, en ese lugar. Derrama de tu Espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaurame, Señor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. De tu amor, Señor.
nuestras vidas, Jesús. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Señor, Señor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Cambia nuestras vidas, Jesús. Toca nuestras vidas, Señor, visítanos. Te damos toda la gloria a ti, mi Rey. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra luz y salvación. Confiamos en ti, Señor. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Señor, tú eres la fuerza de mi pobre corazón. Yo confiaré eternamente en ti y en tus brazos descansaré. Te amo, Señor, te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios, mi canción alzaré y en ti esperaré. Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios, mi canción alzaré y en ti esperaré. Esperamos en ti, Señor. Señor, eres mi luz y mi salvación. Oh, Señor, eres la fuerza de mi pobre corazón. Yo confiaré eternamente en tus brazos descansaremos, Señor, y en tus brazos descansaré. Te alabaré, Señor, te exaltamos, Señor, te exaltaré, oh Dios, mi canción alzaré y en ti esperaré. Cántale al Señor. Te exaltamos, Jesús. Pasamos nuestra canción a ti, Señor. Y esperamos en ti, Señor. Porque saben que tú eres nuestro Padre, Señor. Confiamos en ti. Confiamos todas nuestras vidas, Señor. Todas nuestras cargas las dejamos en ti, Jesús.
exaltaré, oh Dios, mi canción alzaré y en ti esperaré. Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios, mi canción alzaré. Señor, estamos infinitamente agradecidos, Señor, infinitamente agradecidos por todo lo que tú eres para nosotros, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida, cada día, cada momento, Señor. Te damos gracias por tus maravillas, te damos gracias, Señor, por los milagros cotidianos, pequeñitos, pero tan importantes, Señor, para cada uno de nosotros que tú haces en nuestra vida con tanto amor, con tanto cariño, con tanto detalle, Señor. Te damos gracias en este día, Padre, por la vida de cada hermano presente aquí, por cada persona que esté viendo, Señor, este servicio en este momento, sea donde sea que esté. Y te pedimos de tu gracia y de tu favor, Señor, para con cada uno. De manera muy especial queremos, Señor, pedir tu visitación en esta tarde sobre Karen, sobre su vida. Que tú estés guardando su vida, su salud, su corazón, todo en ella, Señor. Que ella pueda tener gozo y alegría en ti, Señor. Oramos por su mamá, Padre, que está enfermita. Te suplicamos, Padre Santo, que así como tú le curaste, Señor, a la suegra de Pedro, una alta fiebre que ella tenía, algo tan simple y tal vez, demasiado simple y cotidiano para nosotros, pero aún en eso, Señor, tú tuviste interés. Bendito Dios, y tú bendijiste la vida de aquella mujer, la suegra de Pedro, Señor. Te suplicamos que de esa manera también, Señor, tú pongas tu mano sobre la mamá de Karen, que ella pueda restablecerse bien rápido. Y oramos, Señor, por cada hermano, por cada hermana del Ministerio Hispano que en este momento tal vez esté pasando por un momento difícil de salud, Señor.
Que tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu bondad sea para con esa persona, Señor. Auxíliales, visítales, Señor, con sanidad. Que es el tema que vamos a ver en esta tarde, Señor. Que tú eres capaz y tú eres poderoso, Señor, para sanar cualquier dolencia de cualquier persona que tenga fe y que confíe, Señor, y que crea que tú sí, Padre, eres capaz de hacerlo. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fiel. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdadera y permanece, y tus promesas, Señor, son sí, sí, siempre, y amén, amén, Señor. Promesas hermosas que tú dejaste para nosotros, Señor, que si nosotros creemos, tu mano de amor, Señor, es a nuestro favor, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza tan precioso. Gracias porque estas canciones, Señor, nos ayudan a mostrarnos, a ver, Señor, quién eres tú, qué grande eres, Señor. Tú reinas soberano y poderoso allá en la santidad, pero también estás con nosotros en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestras desgracias, en nuestras desdichas. Ahí estás a nuestro lado, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. Y en esta tarde, Señor, te suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús, Padre, que tú nos visites con tu palabra. Visita, Señor, cada corazón. Que tu Espíritu Santo pueda traer, Señor, ese frescor que tal vez nuestra vida, nuestro corazón necesita en este momento. Sabemos que la vida no está fácil, estos tiempos no están fáciles, Señor. Y todos tenemos dificultad, hay mucho problema financiero en todas partes, Señor. Y te suplicamos que en esta tarde tú nos ayudes, Señor, a ver por medio de tu palabra que tú, Señor, entiendes, tú conoces, tú sabes. Y tú quieres, Señor, tú quieres acercarte, quieres visitar nuestra vida y quieres llenar nuestro corazón de gozo, de paz. Tú quieres, Señor, resolver nuestras finanzas. Tú quieres encargarte de todo para bien y para bendición en nuestra vida, Padre Santo. Solo si nosotros te dejamos y si creemos y si tenemos fe, confiando de que tú eres suficiente y capaz, Señor, para hacer todo lo que prometes en tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Esta palabra preciosa que tiene el poder de desafiar, de transformar toda nuestra vida para bien y para bendición, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Te suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema precioso, interesante y muy conmovedor también, muy conmovedor. Les pido, hermanos, que abran su Biblia en Lucas 7 del 1 al 10. Ese va a ser el texto para nuestra meditación en esta tarde. Es el texto que nos va a llevar a examinar esta palabra santa y a ver qué el Señor nos dice, qué quiere decirnos en esta tarde, qué quiere comunicar Él a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestro espíritu. Ustedes saben que Lucas era un doctor, ¿sí? Y el doctor Lucas escribió una de las primeras biografías de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Y su propósito al escribir era mostrar que Jesús vino para buscar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice eso allá en Lucas 19:10. O sea que lo que Jesús hizo fue venir para reconciliar a los pecadores perdidos con un Dios soberano y misericordioso, que se acercó a la humanidad por medio precisamente de Jesucristo. Y según lo que dice Lucas, Jesús pasó la mayor parte de su vida y de su ministerio en la región de Galilea. Galilea era una provincia romana de Palestina, ¿sí? Era una zona montañosa en el norte de Israel. Y el ministerio del Señor Jesús, según lo que cuenta Lucas, fue principalmente un ministerio de predicación y de milagros, ¿sí? Entonces Dios le permitió al Señor realizar estos milagros para precisamente autenticar, ¿verdad?,
su afirmación de que Él era el Hijo de Dios y que vino precisamente para buscar y para salvar a los perdidos, ¿sí? Entonces, durante su primer año de ministerio, Jesús predicó el famoso y muy conocido por nosotros Sermón del Monte. Conocemos ese título así de siempre, el famoso Sermón del Monte. Y Lucas registró ese sermón acá en su capítulo 6, del 20 al 49, chiquitito antes nomás de lo que vamos a conversar en esta tarde, ¿sí? Entonces, este sermón fue un sermón sobre el reino de Dios, ¿sí? Y el Señor Jesús predicó acerca entonces de las bendiciones que pertenecen a aquellos que ya han entrado al reino de Dios, y también con una advertencia para aquellos que todavía no han llegado, que todavía no han profesado fe en Él, ¿sí? Entonces Jesús describió cómo sus discípulos deben vivir una vida como ciudadanos de ese reino. Y dijo también que ellos debían amar a sus enemigos, no juzgar a los demás y examinar su vida y el fruto de su vida, lo que ellos estaban produciendo, ¿sí? Y el Señor Jesús concluyó este sermón con una aplicación bien fuerte, bien importante, y que es que la fe sin obediencia es inútil. Vamos a pensar bien en eso, hermanos. La fe sin obediencia es inútil. ¿Ok? Entonces Lucas después registró inmediatamente en su Sermón del Monte, él dice que después de concluir ese sermón, Jesús regresó para Capernaum, ¿sí? La ciudad que el Señor había adoptado como base de su ministerio. Esa era su base, desde donde salía para ministrar. Y también acá Lucas describe un incidente, lo que vamos a ver en esta tarde, para describir un incidente que motivó y demostró el tipo de fe que el Señor Jesús elogia. Él elogió una fe aquí, ¿sí? Entonces, aprendemos acerca de esta fe en este relato de Lucas que vamos a leer inmediatamente sobre el siervo del centurión. ¿Se acuerdan? El centurión romano y su siervo. Vamos a leer entonces acá en Lucas 7, del 1 al 10, hermanos, y vamos a entonces desarrollar nuestro tema. Dice así la palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, estaba en su sermón del monte, ¿verdad? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Wow. Parece un relato tan simple, ¿verdad? Pero para mí es una bomba de tiempo. Es tremendo lo que pasó aquí, tremendo. Amén. Y acá, por ejemplo, vamos a comenzar diciendo, por ejemplo, que nosotros estamos muy acostumbrados a una ceremonia de premiación. Ahí en la tele siempre vemos eso de Hollywood y de los Grammy, qué sé cuánto. Son muy importantes.
Y el premio no es para cualquiera, ¿verdad? El premio es un reconocimiento, algo muy importante. En nuestros países, en todos los países, normalmente los presidentes de la nación tienen por ejemplo, es como un premio, una medalla, un reconocimiento muy especial que le dan a ciertas personas que realizaron algo muy grande en el país, ¿sí? Es un reconocimiento muy especial cuando hicieron una contribución, ya sea en el arte, en la política. Es una medalla presidencial que se da, que se otorga con mucho honor, ¿verdad? Y entonces son muy importantes estas premiaciones, estas medallas presidenciales, muy valoradas, ¿sí? Y durante su primer año de ministerio, cuando él comenzó, yo creo que Jesús habría otorgado la medalla de la fe encomiable o la fe elogiable a este centurión que se describe aquí en Lucas 7, ¿sí? Y describe Lucas en 7:9 que cuando Jesús se enteró de la fe del centurión, él mismo dijo, se maravilló de él, dice la palabra, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús mismo diciendo esto, hablando, alabando a la fe de esa persona, ¿verdad? Entonces la pregunta que tenemos es, ¿qué es lo que tenía la fe de ese centurión que era tan loable, tan elogiable de parte del Señor? ¿Qué es lo que le llevó al Señor Jesús a decir eso de un pagano? No era judío, no tenía nada que ver con Israel. ¿Cómo es la fe elogiable, la fe encomiable de este centurión? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a analizar un poquitito esto de Lucas 7, 1 al 10. Y este texto de la Biblia nos va a guiar a entender lo que es la naturaleza de una fe encomiable, una fe loable, una fe elogiable, ¿sí? Es muy importante. Y en primer lugar vamos a ver, hermanos, que la fe encomiable o la fe elogiable es una fe amorosa. Si ustedes miran el 7, 1 al 5, aquí está hablando precisamente del tema que nos va a motivar en esta tarde, ¿sí? Y Lucas dice que cuando Jesús terminó su sermón, de hablar este sermón del monte, él entonces volvió a Capernaum. Y ahora Capernaum era la ciudad natal adoptiva de Jesús. ¿Se acuerdan que él nació en Belén de Judea, la provincia de Judea? Pero Capernaum fue la ciudad que él adoptó para trabajar desde ahí, a partir de ahí. Y era una ciudad muy importante y estaba ubicada al noreste del mar de Galilea, por ejemplo, y a poca distancia de donde Jesús acababa de predicar su sermón. Bien cerca de allí estaba el lugar, ¿sí? Entonces, Capernaum era lo suficientemente importante como para tener un centurión del Imperio Romano. Haber un centurión ahí quiere decir que era una ciudad importante, ¿verdad? Y también, al estar un centurión ahí, significaba eso que tenía su destacamento de 100 soldados romanos para velar por el orden de la ciudad. Ahora, un centurión estaba, como sabemos, a cargo de 100 soldados, y estos centuriones eran, por así decir, la columna vertebral del Imperio Romano. Una legión romana, con todos sus efectivos, constaba de 6.000 soldados, una legión. ¿Se acuerdan el demonio de aquella legión? Somos que muchos, 6.000 hombres. Y esos 6.000 hombres se dividían en 10 grupos de 600 hombres cada uno, 600 soldados cada uno. Y un centurión estaba al mando de 100 de esos 600, ¿sí? Entonces, una legión tenía 60 centuriones, ¿verdad? 60 centuriones, y cada uno de los cuales era encargado de esa región donde estaba. Eso podemos ver allá en el libro de Hechos. Tenemos una referencia en Hechos 22 al respecto de estos centuriones y los tribunos a quienes ellos le daban cuenta, ¿sí? Entonces, hay un historiador romano que se llama Polibio. Él describió que los centuriones romanos eran líderes naturales, ¿sí? Y que tenían un espíritu firme y tranquilo, dice él. Y también que eran hombres que se mantenían firmes siempre, aún estando en apuros,
y estaban listos a morir en sus puestos. Ustedes se acuerdan de aquel carcelero que se iba a clavar con la espada cuando vio que hubo un problema. Ellos estaban dispuestos a morir por la causa del imperio, ¿sí? Ahora, esta palabra centurión aparece en el Nuevo Testamento 23 veces, y 19 de esas 23 se encuentran en el Evangelio de Lucas y en Hechos, escrito por el doctor, ¿verdad? Y curiosamente, todos, como todos los otros centuriones mencionados acá en el Nuevo Testamento, se menciona a este centurión también de manera favorable. Es interesante, ¿verdad? Siempre de manera favorable se les enfoca a ellos. Y tenemos entonces que tenemos aquel centurión que estuvo a cargo de la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan que él reconoció y dijo verdaderamente este era hijo de Dios? Aquel centurión, y también Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Que también conoció al Señor con toda su familia. Entonces, estos más el otro caso que tenemos ahí en el Nuevo Testamento, todos estos llegaron a ser seguidores del Señor Jesucristo. Ahora, en este relato nuestro, este centurión tenía un siervo, ¿sí? Tenía un siervo, como dice la palabra en el 2, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. O sea, tenía un siervo, un esclavo, era su esclavo, porque eso es lo que era, su siervo era un esclavo. Y en aquel tiempo, un esclavo era una persona que era comprada, era poseída y completamente sujeta a la voluntad de su amo, según lo que dicen los historiadores, ¿verdad? Y eran sus dueños, estas personas eran dueñas de ese siervo o de ese esclavo. Pero acá hay un detalle muy interesante que dice en el versículo 2, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Ese es un detalle muy interesante realmente, porque nos muestra acá la palabra que usan en griego, es una palabra que es pais, que significa realmente niño o hijo. Él usó la palabra para decir siervo, que es dulos, pero también la forma que él usó significaba como hijo o también niño, ¿verdad? Y en este contexto, en esta narración de Lucas, el término sugiere como que este centurión le tenía como a un hijo a este siervo, y dice que lo quería mucho, que amaba a su siervo, ¿verdad? Incluso todo lo que hizo en todo este relato fue por causa de ese amor sincero que le tenía a su siervo, a su esclavo. Entonces, la fe de ese centurión, la fe que él tenía era lo que le permitía amar a aquel siervo, y su siervo era judío, de la nación, él era un extranjero, un romano, era el imperio que estaba por encima, ¿verdad? Entonces la fe del centurión le permitió amar a este siervo, y esto lo vemos principalmente aquí cuando él ve que estaba muy enfermito, ¿verdad? Y entonces él manda a buscar al Señor. Ahora, es muy curioso también acá en el libro de Lucas, que normalmente Lucas, por ser doctor, normalmente él describía los asuntos médicos, hablaba de una persona y de algún problema médico, pero en este caso es interesante que no menciona ningún detalle de este siervo, ¿sí? Solamente dijo que estaba enfermo y a punto de morir. No sabemos si de repente tuvo un COVID o alguna cosa por ahí, no sabemos, solo dice eso, ¿verdad? Que estaba muy enfermo y a punto de morir. Y el amor del centurión, el amor que ese centurión tenía por su siervo, es lo que le movió a él a la acción de ir a buscar ayuda en el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, cuando aquel centurión oyó hablar de Jesús, lo que él hizo es, él tomó unos ancianos. Los ancianos eran personas muy respetadas, de muy alta categoría en la sociedad hebrea. Buscó a algunos ancianos y envió a esos ancianos de los judíos para que ellos fueran a Jesús a pedir que él viniera a curar a su siervo. Eso es lo que dice el 3. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, ¿sí? Entonces, a los ancianos, estos ancianos,
quizás le contaron al centurión acerca de Jesús, de los milagros que había realizado, muchos de esos milagros en la misma ciudad de Capernaum, ¿sí? En Lucas 4, un chiquitito antes, Jesús sanó a un hombre de un demonio, le sacó un demonio que tenía, le curó de fiebre a la suegra de Pedro, eso está en el capítulo 4, tenía una fiebre muy alta, le curó, y curó también, dice Lucas, a todos los enfermos de diversas enfermedades. Y tal vez mientras el centurión escuchaba, porque seguro que escuchó estas historias, porque antes no había internet y solamente corría por voz toda la información. Y él, cuando escuchaba todas estas historias, lógicamente, historia tras historia del poder del Señor Jesús para sanar, él creyó que Jesús podía hacer lo mismo por su siervo, lo que él escuchó que hizo por la suegra de Pedro, y tantos endemoniados y muchas personas enfermas con tantas enfermedades. Y es por eso que le envió a aquellos ancianos de los judíos pidiéndoles, rogándoles que fueran a curar a su siervo. Porque si no tenía aquella fe de conocer aquellos milagros, él no iba a proceder posiblemente a hacer nada. Y fíjense, hermano, que es muy interesante, que estos ancianos lo obedecieron rápidamente, lo obedecieron sin ninguna reclamación, sin ninguna queja. Y esto nos muestra a nosotros que ese centurión era una persona de respeto, que ellos respetaban a este centurión romano, a pesar de que era impuesto por el imperio que estaba gobernando, ¿verdad? Le tenían gran respeto y quizás fueron a Jesús. Tal vez ellos estuvieron presentes mientras Jesús estaba predicando un poquito antes del sermón del monte y estuvieron escuchando todo lo que el Señor Jesús estaba diciendo en su sermón, ¿verdad? Y tan pronto como el Señor terminó su sermón, tal vez fue ahí mismo que ellos le suplicaron diciendo, le dijeron una cosa muy interesante. Fíjense, hermanos, en el 7:4. Es muy interesante. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles, es digno de que le concedas esto. ¡Wow! Judíos, el imperio, una autoridad. Pero ellos prestamente van al Señor y con mucha solicitud le dicen, Señor, es digno de que le hagas esto. Él se merece esto. Qué interesante, ¿no? El poder que está sobre uno y cobrándole muchos impuestos, etcétera, muchas leyes que no daba gusto cumplir. Pero ellos con toda solicitud fueron al Señor y le dijeron, Señor, es digno de que le hagas esto. Qué interesante. Entonces, para ellos el mérito personal del centurión era la razón para ellos de que Jesús debía ayudarle. La persona digna se merece, Señor. Es lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces, era el entendimiento que ellos tenían, estos judíos, de que estar delante de Dios significa por los méritos personales, que Dios iba a aceptarle a una persona por sus méritos personales, como es la ley, que la ley significaba hacer algo para ser acepto por Dios, cumplir algo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros hacemos también eso hoy en día, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, decimos así, ay, ojalá Dios le salve a fulanito, él es una buena persona, él merece que el Señor le alcance, ¿verdad? O de repente decimos, ay, yo estoy orando para que el Señor le sane a aquella señora, una señora muy buena y hace mucho bien a las personas y estoy orando para que el Señor le sane, es muy buena, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos de esa manera, pero eso es simplemente, digamos, la justicia por las obras, que el Señor le sane porque es muy bueno, se merece, que el Señor le alcance ese empleo que está pidiendo, que está necesitando tanto, ¿verdad? Más bien basado en su carácter bueno, en sus buenas obras, y nosotros sabemos que eso nunca es base para que nosotros seamos aceptados de parte de Dios, ¿verdad? No es la base. Entonces, estos ancianos judíos le dijeron a Jesús que la razón por la que el centurión era digno de ser atendido, acá en el 7, vamos a mirar el 7, a ver cómo dice, fíjense en el 4,
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¡Wow! Los romanos no tenían nada que ver con el judaísmo, nada que ver con la religión. Este centurión les construyó una sinagoga, sería como un templo para nosotros, una iglesia, una construcción, ¿verdad? Entonces, hay un comentarista que dice que antes el antisemitismo ya existía de siempre, no es nuevo esto, el estar en contra de los judíos, ¿verdad? Y dice este historiador que los romanos, estos que estaban gobernando ahí en la Palestina, ellos llamaban a los judíos raza inmunda, así le decían, ¿sí? Raza inmunda, y hablaban como, ellos decían que el judaísmo era una superstición bárbara, ese es el concepto que tenían. Ellos decían que el judío tenía odio a la humanidad. Ellos acusaban a los judíos de que anualmente adoraban a una cabeza de asno y que sacrificaban a un gentil a su Dios. Ya desde aquel tiempo tenían estas acusaciones tan terribles, ¿sí? Entonces, de alguna manera Dios empezó y estaba empezando a obrar en ese corazón de ese centurión romano, ¿sí? Dios hizo que él pudiera superar esos, digamos, esos prejuicios en contra de los judíos, ¿verdad? Y Dios empezó a obrar en su corazón de modo que él amara a aquella nación sobre la que él estaba gobernando como una imposición, ¿verdad? Entonces Dios comenzó a obrar y de una manera demostrable, este centurión estaba diciendo que él amaba a esa nación, ¿verdad? Entonces, primeramente dice acá que ellos dicen porque ama a nuestra nación y nos construyó, nos edificó una sinagoga. Y ahora declara, con todo lo que está haciendo, él declara su amor por su siervo judío. Esto no es normal y no es común. Es algo bien diferente, bien contracultural realmente, ¿sí? Y acá, en la construcción, acá desde lo que vemos nosotros, vemos que la fe de este centurión también era generosa, ¿sí? Era una fe generosa. Él, por ejemplo, de manera práctica manifestó ese su amor a ellos. Al construirles una sinagoga, él estaba mostrando que a él le importaba aquella gente. Por algo lo hizo. Apreciaba que ellos se reunían para darle culto a su Dios y por causa de eso les construyó la sinagoga, ¿verdad? Y él bien pudo haber sido la sinagoga, porque era en Capernaum, bien pudo haber sido esa sinagoga precisamente donde Jesús había predicado antes y había curado muchas personas. De repente, tal vez toda la gente que escuchó también le contaron a él todo lo que pasó en aquella sinagoga, ¿verdad? Entonces, es lo que dice allá Lucas 4, antes, lo que pasó en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum. Y acá el contexto de este trecho de la palabra da a entender como que el centurión tomó carta personal en la construcción de esa sinagoga, que él mismo se encargó, no es que mandó a construir, él se encargó. Él estuvo ahí dirigiendo, atendiendo, haciendo, involucrado en eso. Es raro, a mí me parece muy extraño, ¿sí? Entonces, él podía permitirse eso, porque él como centurión ganaba muy buen dinero. Los soldados, digamos, el sueldo más básico que ellos tenían era más o menos como 75 denarios que ellos ganaban, pero el centurión ganaba entre 3.000, 750 y 7.000 denarios. O sea, ganaba un buen dinero y él pudo darse el lujo de su dinero, invertir para la construcción de aquella sinagoga. Más extraño todavía, díganme si no, hermanos. O sea, Dios le estaba dando a este centurión un amor muy especial. Dios comenzó a desarrollar un amor muy especial en el corazón de este hombre, ¿verdad?
Un amor que, como dije hace rato, no era normal, era contracultural. Ellos no amaban a aquel pueblo al que sometían, no les querían, no querían saber nada de su religión, ¿verdad? Entonces, era un amor contracultural y también él tenía una generosidad precisamente por la expansión de la palabra de Dios al construir esa sinagoga. Significa que él estaba de acuerdo con que esta religión, entre comillas, continuara desarrollándose. Por eso hizo lo que hizo. Entonces no era solamente una fe generosa, sino que era también una fe humilde. Él tenía una fe humilde. Y es parte de esa fe que el Señor elogió. Era una fe humilde. Y después de escuchar la súplica de los ancianos para que sanara al siervo del centurión, dice acá en el 7:6, si ustedes miran, hermanos, el 7:6, y Jesús fue con ellos. ¿De qué manera tuvieron que haber hablado esos ancianos? Que el Señor no cuestionó nada, simplemente se fue con ellos. Muchos detalles interesantes. Aquellos ancianos que eran muy respetados, que eran autoridad en la cultura hebrea y en la religión y en la vida civil, le hablan tan bien de ese hombre. Ancianos. Y yo me imagino que aquel centurión no era un anciano, tenía que haber sido un joven, tal vez estaba entre 40 y 50 años, porque tenía que tener salud y fuerza para ser un centurión, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús se va con ellos, junto al centurión que estaba llamando. Muy interesante. El Señor había decidido acudir a ese pedido, a esa necesidad, ¿verdad? Y tal vez de repente, cuando se dieron cuenta que el Señor estaba acompañando a los ancianos, alguien o algunas personas seguro que fueron corriendo para contarle al centurión la buena noticia de que Jesús estaba viniendo para su casa para sanarle a su siervo, ¿verdad? A su criado. Y tal vez también le contaron la conversación, lo que los ancianos le dijeron a Jesús. Me imagino que sí, ¿verdad? Porque ese era el sistema de comunicación del momento en aquel entonces, ¿verdad? Y tal vez todo lo que escuchó el centurión le habrá asombrado y él habrá pensado, wow. Porque tal vez todo eso de bueno que los ancianos le dijeron al Señor Jesús, tal vez él pensaba, no, yo no soy merecedor. Yo no soy merecedor de que Él venga a mi casa. No soy merecedor ni siquiera de irme junto a Él. Pero los otros, no, Él se merece que le hagas esto. Él ama nuestra nación. Él nos edificó una sinagoga, Señor. Él se merece. Pero Él no pensaba de esa manera, ¿sí? Era una visión totalmente diferente a los ancianos. Es que cuanto más Él iba escuchando y aprendiendo acerca de Jesús, más y más Él se daba cuenta de lo pecador que era y de lo absolutamente indigno que era delante de la santidad del Señor Jesús y de lo indigno que era que el Señor entrara a su casa, ¿sí? Entonces, vemos aquí que, a diferencia de los ancianos, que basaban su aceptación precisamente por las buenas obras de este centurión, sus méritos, su amor para con la nación, él sentía en su corazón que él era completamente inaceptable a los ojos de Dios debido a su pecado. Se consideraba un pecador, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús ya iba camino a su casa, no estaba lejos, dice la palabra. Vamos a leer el 6b. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Es interesante la comprensión de sí mismo que él tenía, la visión que él tenía de sí mismo, ¿verdad? Y esto nos recuerda a Pedro, si ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Pedro cayó delante del Señor Jesús de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Aquella vez que pescaron, no sacaron nada, vino el Señor y le dijo, bueno, echen la red, y sacaron tantos peces que no podían. Y él se va a Simón Pedro y se tira de rodillas delante del Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, ¿sí? Y también aquel recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Aquel, ¿cómo que le decían a los recaudadores?
publicano, ¿se acuerdan que estaba orando en el templo y se golpeaba el pecho y decía, Señor, Señor, le decía, no se atrevía ni a alzar la mirada al cielo, ¿verdad? Se golpeaba el pecho y decía, sea propicio a mí, pecador. Señor, atiéndeme, no merezco tu gracia, yo soy pecador. Y esa era la actitud de este centurión, por eso decía lo que decía, ¿verdad? Entonces, él sabía que era un pecador y él entendía por todo lo que ya escuchó que el Señor Jesús era pura santidad. Y él no podía concebir cómo él podía estar en la presencia del Señor. Él sentía y sabía que no podía estar en la presencia de un Señor tan santo, ¿verdad? Y por eso es que le dice, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Señor, yo no me considero digno de presentarme delante de ti. Le mandó decir por aquellos amigos. Primero los ancianos. Ya viene Jesús, le manda a los amigos, Señor, yo no soy digno, yo soy pecador, yo no merezco, Señor, tu gracia de que tú vengas a mi casa, ¿sí? Entonces, lógicamente, él no entendía, no conocía nada de religión judía, de nada, él no comprendió la provisión y la gracia, la misericordia de Dios, él no entendía de eso, ¿sí? Pero Dios, el Señor, estaba preparando, estaba tocando aquel corazón, el Espíritu de Dios se estaba moviendo para hacer una obra preciosa en aquella vida, ¿sí? Entonces, Dios le estaba dando a este centurión una humildad que es necesaria para la salvación. Interesante, ¿no? Qué interesante. El centurión romano, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Y nosotros sabemos, hermanos, que la humildad es esencial, ¿verdad? Es esencial porque afirma y lo que dice y lo que grita es que no hay nada bueno en nosotros, que no somos aceptables delante de Dios por causa de nuestro pecado. Él entendió aquello, él visualizó aquella realidad en su vida y se apropió de aquello. Ahora, una fe loable, una fe elogiable también es una fe de confianza, una fe de confianza. Entonces, en lugar de que Jesús entrara a su casa, este centurión lo que le propuso al Señor Jesús fue simplemente, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¡Oh, Dios mío! Amén. Él creía, él sabía que se estaba teniendo, Señor, no vengas a mi casa, no puedes entrar a mi casa, soy indigno de que entres, pero solamente di la palabra, Señor, y mi siervo será curado, será sanado. ¡Qué confianza! El 7:7, fíjense, hermanos. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Solo habla, Señor, solo di la palabra y él será sano. Entonces, basado en todas las historias que él ya había escuchado, las historias de las cosas asombrosas que el Señor había hecho sanando a tanta gente de tantas enfermedades, cada una más horrible que la otra, lepra, mano seca, muchas cosas. Habiendo escuchado todo eso, este centurión llegó a comprender realmente que Jesús hablaba y sanaba con un poder que no era humano, era poder divino, había algo sobrenatural en ese Señor, ¿verdad? Entonces, él le mandó decir también a Jesús, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Tu Señor él reconoció que Jesús estaba debajo de una autoridad grande, imponente, la autoridad misma de Dios, que porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este, ven y va, y le digo a otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Él se colocó, por así decir, al igual con Jesús en el sentido de ambas personas tener autoridad, que cuando uno dice, se hace. Entonces él reconoció que Jesús tenía autoridad para decir, para hablar y para que aquello sucediera. Qué interesante, ¿no? Entonces, como centurión, él recibía órdenes de su gobierno, el que estaba a cargo de los 600, el que estaba a cargo de los 6,000 y del emperador de todos, ¿verdad? Entonces él recibía órdenes, sabía recibir órdenes, estaba acostumbrado a recibir órdenes y estaba muy acostumbrado a obedecer también, ¿verdad? Entonces él había, por todo lo que escuchó, él llegó a saber y a entender y a creer que Jesús realmente tenía una autoridad que no era de este mundo, una autoridad mayor que él mismo, ¿verdad? Y entonces
había llegado hasta creer que Jesús tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, por todo lo que vio, por todo lo que escuchó, que podía curar las enfermedades, ¿verdad? Como había demostrado tantas veces ahí en la ciudad de Capernaum. Pero lo que distingue a este centurión de todos los demás es que creía en Jesús. Fíjense, hermanos, creía que el Señor Jesús podía sanar. Todos creían eso, pero él dio un paso más en su fe y él creía que el Señor Jesús podía sanar a distancia. Imagínense. Eso, yo no sé, eso es tener una fe muy especial. El Señor estaba tocando aquel corazón de una manera muy única y muy especial. Él sabía, confiaba y creía que el Señor Jesús era capaz de solamente estando lejos y decir la palabra. Él sabía y creía que su siervo iba a ser sanado, porque reconocía que el Señor tenía una autoridad superior sobre su cabeza y una autoridad que no era de este mundo, una autoridad divina. Entonces Dios desarrolló en el corazón de aquel centurión esa habilidad de confiar, de saber que Jesús podía no solamente sanar a un moribundo, sino que hasta podía resucitar a un muerto, ¿sí? Entonces, él sabía que si Jesús solamente pronunciaba la palabra, iba a haber resultado. ¡Qué fe tan grande!, ¿verdad? Amén. Una fe de tanta confianza. No dudó nunca. Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y también, como último punto, es que la fe es una fe que valida, que certifica. Cuando Jesús escuchó estas palabras de los amigos que fueron enviados y que le dijeron, solamente di la palabra, Señor, y el siervo será sano. Cuando el Señor Jesús escuchó esto, dice acá el 7, fíjense 7, 9, hermanos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Yo estaba tratando de pensar qué cosa en estos últimos tiempos nos maravilló al punto de quedarnos así, con la boca abierta. Incluso muchas veces nos quedamos, mira un poco, iba a decir, en mi país decimos un poco, mira, wow, Dios mío, decimos, qué cosa, mira lo que pasó, lo que pasa, mira lo que está pasando, y nos maravillamos, asombrados, pero encantados y fascinados por eso tan precioso y tan grande y tan importante que está pasando. El Señor dice, se maravilló de la fe del centurión. Amén. Wow, Dios mío, qué interesante. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y no se quedó ahí la maravilla. Dijo, ¿qué hizo Jesús? Se maravilló y ahí hizo un comentario fascinante, un comentario realmente fascinante. La gente normalmente se maravillaba de Jesús cuando veían las cosas que él hacía, cosas tan locas, de imposibles humanamente. La gente se maravillaba y estaban tan maravilladas que le seguían, se iban detrás de él. Le seguían, después cruzaban al otro lado y había otra multitud esperándole. Estaban fascinadas esas multitudes por las cosas que él hacía, ¿sí? Entonces, en varios de los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, aparece eso que dice que la gente se maravillaba de él, ¿verdad? Pero hay solamente 2 ocasiones en todo el Nuevo Testamento en que Jesús se maravilla, que él personalmente se maravilla o se maravilló por algo. El primer caso, en este caso, se maravilló de la fe del centurión, y el segundo caso es cuando fue rechazado en Nazaret. Él se maravilló de la incredulidad de ellos. Y es como así, madre mía, ¿cómo no creen? ¿Cómo no creen después de ver todo lo que vieron 3 años? Tantas maravillas. No creen. Y se maravilló de la incredulidad de ellos. ¡Wow! Entonces, es realmente fascinante esto, el hecho de que en el primer caso, es este caso del centurión, el Señor se maravilló de la fe, de la presencia de esa fe
en la vida del centurión. Y en el segundo caso, él se maravilló precisamente de la ausencia de fe en la vida de su pueblo. Y este era un centurión romano, totalmente fuera de contexto cultural, nada que ver con la mentalidad, con la religiosidad, con la ley, con nada. Y el Señor se maravilló de su fe, un extranjero. ¿Y qué hizo Jesús? No solamente se maravilló y se quedó, ¡oh, wow! ¿Qué hizo Jesús? Dice acá, fíjense, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, dando testimonio, hablando de esa persona, de ese extranjero, que era la ley que imperaba, la ley dominante. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Extranjero del imperio, autoridad del imperio que estaba aplastando, por así decir, a los pueblos. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús elogia esa fe que se encuentra en el corazón de ese centurión romano, ¿verdad? Y claramente ese centurión entendió, ¿verdad? Entendió que la fe salvadora, que la fe verdadera se basa en su objeto. ¿Cuál o quién es el objeto de la fe? ¿Cuál o quién es el principio y el final de la fe y el camino a la fe? ¿Quién o cuál, quién es el comienzo y el final de todas las cosas, alfa y omega? Él reconoció entonces que la fe salvadora, la fe verdadera se basa en el objeto, no en el sujeto. Y eso, por ejemplo, podemos ilustrar el caso de dos hombres que se fueron a escalar una montaña y ahí vino la niebla y no podían ver nada y las horas iban pasando y ya tenían que bajar porque tenían que llegar allá al valle antes de oscurecer y comenzaron a tratar de moverse en la niebla, después se cayeron, felizmente no les pasó mayores cosas, se levantaron y se encontraron que después de su caída ellos fueron a parar a una saliente de roca, estaban ahí, ¿verdad? Y sabían que tenían que regresar antes que oscureciera y no había manera de salir de ahí. Entonces, de repente descubrieron que allí había un promontorio de rocas y ahí saltaron a ese promontorio de rocas y ahí se dieron cuenta que había, de un lado había un camino y del otro lado otro camino. Entonces les dijeron, wow, tenemos que probar uno de esos caminos para regresar. Entonces dije, bueno, ¿y cuál vamos a tomar? Y no sabían, bueno, yo voy a tomar el que va para acá y el otro que yo voy a tomar el que va para acá. Entonces saltaron, porque si saltaban para ahí, ya estaba el camino, ¿no? Entonces los dos saltaron al mismo tiempo y uno se despeñó y se fue, porque la roca donde él saltó no era una roca sólida y firme, pero el otro sí. El otro, cuando saltó, esa roca se mantuvo firme, se mantuvo sólida, el hombre estaba a salvo, ¿verdad? Y él pudo entonces tomar el camino y regresar. Y el punto de esto es que no es la sinceridad de la fe lo que le salva a uno, ¿verdad? Sino que es la roca sólida la que salva. No es la sinceridad de nuestra fe lo que salva, sino que es Jesús, la roca sólida la que salva. Y eso era la fe del centurión. Su fe estaba puesta en una roca firme y sólida. Él creyó todo lo que escuchó al respecto de Jesús de Nazaret. Y él creyó en su corazón. Y porque creyó es que él entonces fue movido a la acción y hizo todo lo que hizo. ¿Sí? Entonces, es interesante, acá en el 10 dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios sanó al siervo, ¿verdad? Lo sanó. Dios validó la fe del centurión, ¿verdad? El poder de Jesús de cumplir el pedido del centurión probó una vez más que Él era en realidad y de verdad el Mesías prometido, que Él era quien decía ser, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que dice Lucas 19. Amén. Aquella sanidad de aquel siervo
respaldó todo lo que el Señor decía. Una vez más llevó a cabo digamos, un evento portentoso, la sanidad de una persona. Entonces, esta fe de este centurión, hermanos, no era un judío, no era un conocedor de la ley de Moisés, era un extraño, un extranjero. Pero esa fe de esta persona, de este centurión, que era una persona relacionada con el poder, con la política, con el imperio, esa fe que él tenía, esa fe amorosa, esa fe generosa, esa fe humilde, esa fe confiada, esa fe válida, esa fe que cree contra viento y marea que Jesús sí puede. Él es el que puede, es el Mesías. Él es el Hijo de Dios y que vino a buscar lo que se había perdido. Esa fe, hermanos, nosotros tenemos que imitar. Amén. Una fe completa, pero una fe en la persona de Jesucristo. No en una creencia, no en lo que yo escuché en las historias de curaciones portentosas, de milagros, no en eso, en la persona de Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy para nosotros, hermanos, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo de esta manera como estamos viviendo, cuando Jesús nos mira hoy, ¿será que Él se maravilla de nuestra fe? ¿Será que se maravilla? ¿Será que se maravilla de nuestra incredulidad? Wow, me da, no sé qué. ¿Será que se maravilla de verdad de nuestra incredulidad? Y nos mira y dice, Dios mío, ¿cómo no cree? Tiene acá toda la evidencia, todo el registro. Él sabe y conoce y no cree. Y se queda escandalizado el Señor. ¿O será que se queda fascinado de ver y dice, wow, qué lindo? Y le da gozo. Y el Señor se goza viendo que nuestra fe es grande, pero una fe que está cimentada y firme en Él. No en nosotros, no en nuestras cosas, no en nuestros logros, no en nuestros títulos, no en nuestra nacionalidad, no en lo que somos, nuestros diplomas, en Él. Amén. ¿Sí? ¿Será mi hermano, mi hermana que de verdad confías en el Señor Jesús y crees como aquel centurión creyó? Y su fe movió a la acción del Señor Jesús. ¿Será que tú crees de verdad que el Señor tiene poder no solamente para salvar y dar salvación y vida eterna con perdón, sino que da vida en abundancia y provee para nuestras necesidades? Y crees de verdad que si estás en un problema de la categoría que sea, que Él tiene el poder suficiente para visitar tu vida y restaurar eso que está faltando, ordenar lo que está desordenado? ¿Será que tú crees de verdad? Tratemos de imitar la fe de este centurión. Una fe amorosa, generosa, humilde, confiada, una fe válida. Y que el Señor de verdad pueda admirarse, pueda maravillarse. Y tal vez el Señor hasta pueda pensar, wow, valió la pena. Todo valió la pena cuando le miro a mi hijo, a mi hija allá en mi oído. Qué linda esa fe de ese corazón que cree contra viento y marea, que cree a pesar de todos los pesares, a pesar de que todo es no y todo es negativo y todo me indica que va a la ruina y que no hay solución y que no hay salida. Pero mi corazón está confiado porque yo sé en quién he creído. Que podamos pensar, hermanos, en esta tarde y llevar en nuestro corazón como lección que tenemos que recordar que el Señor nos mira y mira nuestro corazón y que Él puede encontrar en nuestro corazón y en nuestro espíritu una fe sincera, como la de un niño que cree. Papá y mamá dicen, bueno, vamos a ir esta tarde, te vamos a traer helados y un regalito, y el niño se queda feliz porque sabe cuando vuelvan papá y mamá le van a traer helados y un regalito, y él solo espera. Jamás de los jamás ese niño va a dudar. ¿Será que me van a traer? ¿Será que no me van a traer? ¿Será que tienen plata? ¿Será que no tienen plata? No, nunca.
Ellos solamente creen y esperan. Que esa sea, hermanos, la manera en que nosotros depositamos nuestra fe en el Señor y esperamos solo en Él, porque sabemos en quién hemos creído. Y que seamos como ese centurión. Señor, yo no soy digno, pero solo di la palabra y va a suceder, porque tú, Señor, eres el que está diciendo esa palabra. Tú eres el que tienes el poder. Tú tienes poder para transformar todo en mi vida, todo. Tienes poder para sanar todas mis heridas, todas mis dolencias emocionales, físicas, espirituales. Todo. El Señor puede y lo va a hacer si confiamos y creemos y esperamos solamente en Él. Amén.